Bueno, cuando tú revisas la palabra, tú te das cuenta que el llamado a escudriñar las Escrituras es para todo el mundo. De hecho, si hay algo que a mí me llama la atención, es como en Hechos 17, el apóstol Pablo está aplaudiendo a aquellos que son de Berea, y él decía entonces que eran más nobles que aquellos de Tesalónica, porque día a día escudriñaban las Escrituras, escucha ahora Patricia, para ver si lo que nosotros estamos enseñando es cierto. Y eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, que todo el mundo pueda escudriñar las Escrituras para ver si lo que el pastor Sugel hoy, el pastor Miguel hoy, Benijín mañana, si lo que ellos están enseñando es cierto, porque ese es el parámetro, ese es el patrón. Conforme a lo que dice la Biblia. Correcto. Yo creo que con relación a, tú decías, no todo el mundo le da la misma importancia. Yo creo que ha habido dos problemas, lamentablemente. Uno, yo creo que por una parte hay un grupo que no se ha percatado de la importancia, ¿verdad?, no tiene suficiente apreciación por lo que es la doctrina bíblica. Y dos, no ha entendido las implicaciones de no tener una doctrina bíblica correcta. En despegarse de ella. Claro, cuando esas dos cosas se combinan, entonces tú tienes una falta de desinterés, o un desinterés, mejor dicho, por la presencia de doctrina en tu vida y en la iglesia en la que estás. Un ejemplo de esto lo podemos poner en cuanto a... traerlo quizás más contemporáneo, cuando podemos apreciar ya lo que son ejemplos de despegarnos de doctrina al día de hoy. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que puede tener en un creyente sincero abrazar la doctrina de Benijín sobre la enfermedad. Según Benijín, y aquí voy a citar Patricia y Miguel textualmente lo que él dice, la enfermedad no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. Y luego Benijín añade, eso quiere decir, para que no haya dudas, que no podemos tener ni un dolor de cabeza, ni problema de sinusitis, ni aún un dolor de muelas, nada, ninguna enfermedad puede atravesarse en nuestro camino. Yo me pregunto, ¿cuánta confusión e inquietud puede eso causar, generar en un creyente sincero que enferme? Él nunca se habrá enfermado nunca. Bueno, no lo sé, pero este creyente va a estar pensando que la enfermedad fue el producto de un pecado o que tal vez Dios no lo está amando, Dios no lo ama. Sin embargo, la Biblia enseña que los creyentes no están exentos del dolor y de la enfermedad. Más bien nosotros vemos en las Escrituras casos de creyentes fieles que tuvieron muchas aflicciones físicas. El caso de Job es el caso más conocido, pero nosotros tenemos también el caso de Pablo. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 13, que fue por causa de una enfermedad que él predicó el evangelio en Galacia al principio. O sea, que eso incluso sirvió para algo bueno. No, y en otros casos. Nosotros tenemos también el caso de Epafrodito. Dice en Filipenses 2, 25 en adelante, que por la obra de Dios enfermó casi a punto de morir. Por la obra de Dios, no por un pecado. Así es. A Timoteo, Pablo le dice, toma vino y no agua, porque el agua era muy contaminada en Palestina en aquellos días, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, que no son exclusivas de un pecador, sino que al creyente también vemos en la Biblia que pueden darle enfermedad y de algo nos vamos a morir todos, ¿no? Claro, te das cuenta entonces que esas enseñanzas doctrinales tienen sus implicaciones prácticas en el día a día. De ahí que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, le dice lo siguiente, cuídate de ti mismo y de la enseñanza. La palabra ahí es didascalia, de la doctrina. Preserva en estas cosas. Haciéndolo asegurarás entonces la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Una mala doctrina en una persona que no tiene salvación lo va a llevar a creer que Dios le ha salvado, y se va a morir pensando que va a entrar al reino de los cielos. Estas son cosas muy serias. La pregunta de mucha de nuestra teleaudiencia es ¿cómo saber distinguir entre un predicador genuino y uno que está enseñando falsas doctrinas, que es un falso maestro, sobre todo cuando ambos están parados en un podio mencionando el nombre de Jesús, citando versos de la Biblia bajo todo lo que son las características desde fuera de un cristiano, bajo esa cobertura, digamos? Un falso maestro, por definición, es alguien que enseña falsas doctrinas. Por lo tanto, un maestro verdadero se conoce por su fidelidad a la enseñanza de las doctrinas bíblicas, de la palabra de Dios. Lo que distingue al verdadero maestro no es el hecho de que sea capaz de hacer obras
prodigiosas, milagros, señales. Sí, porque no solamente están usando la Biblia, sino que están haciendo uso de grandes, bueno, haciendo demostraciones de señales y prodigios, como dice. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se insiste una y otra vez a los creyentes que no tomen esas cosas como señales de veracidad o de fidelidad. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24 que los falsos maestros, los falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Así es. Precisamente por eso son tan peligrosos, porque muchos pueden confundirse al verlos hacer obras tan extraordinarias. El Señor Jesucristo fue muy explícito en señalar que no son esos los frutos que nosotros debemos buscar a la hora de evaluar a un predicador o a un maestro de la verdad. En Mateo 7, cuando el Señor dice guardaos de los falsos profetas, dice por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿cuáles frutos? Bueno, en el versículo 21 en adelante dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora noten, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, que ellos estaban equivocados también, en cierto modo, esos mismos falsos maestros, porque lo hacían en el nombre de Jesús, pero no eran realmente genuinos. Sí, no era en el nombre de Buda, no era en el nombre de Mahoma. Sin embargo, ¿qué los distinguía? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí es que está el kit del asunto. Y Cristo ni siquiera contiende con ellos y no les dice, no lo hicieron en mi nombre. No, ellos lo hicieron en su nombre. Pero Él nunca los conoció, nunca los reconoció, no estaban con su poder. Ciertamente no es nuestra intención enfocarnos en una persona, sino buscar los principios que pueden equipar a cualquier televidente que nos está viendo para evaluar, para poder discernir quiénes están siendo consistentes con esa voluntad de Dios que decían, que citaban ahora mismo. ¿De dónde vienen estos líderes? Quizás enseñarlos a evaluar qué motivación pueden tener las enseñanzas que ellos están promoviendo, qué persiguen con ella, qué impacto va a tener en sus vidas el seguir esas enseñanzas. ¿Pudiéramos sacar una serie de principios? Sí, yo creo que sí, yo creo que la palabra nos habla de eso y luego lo hemos visto en la práctica. Por un lado, tú tienes que enseñan doctrinas falsas, como ya Sugel hacía la mención. Por otro lado, hay predicciones que hacen que luego no se cumplen. Y yo creo que eso es importante porque hay muchas predicciones hechas, no solamente por Benny Hinn, por muchos otros de los llamados profetas de hoy en día, y que nadie le da seguimiento, que no se cumplen. Pero aún, Patricia, se cumpliera una predicción, porque tenemos el caso de Balaam incluso, que en un momento dado predice y profetizó, y sin embargo es catalogado posteriormente por Pedro en su segunda carta como alguien que se ha ido detrás de la avaricia, detrás del dinero, por el amor al dinero. Tienes un falso profeta, de manera que si tienes una profecía X, Anás, el sumo sacerdote, profetizó que ese año moriría un hombre por todo el pueblo, y sin embargo no lo hizo porque era un sacerdote verdadero de Dios. Pero si tú tienes esa persona y entonces le acompañan enseñanzas herejes, pues obviamente eso es otra característica de cómo un falso profeta pudiera lucir. El énfasis en el dinero. Tienes a Balaam ahí. Bueno, hoy en día hay muchos énfasis también en lo que es esta parte del dinero. Y nosotros sabemos, de hecho, lamentablemente, ahora mismo en nuestro país, una de las cosas en la que Benny Hinn hizo énfasis fue el $1,000,000 que esta campaña le había costado, y cómo la gente tenía que venir a ofrendar. Pero aún peor, Patricia, en Nigeria, la cadena BBC de Londres reportó... Una cadena secular, no cristiana. Reportó, ¿verdad? Y tenemos en pantalla incluso parte del reporte. En el año 2005, junio de 2005, a Benny Hinn se le había asegurado en Nigeria que iban a participar 6 millones de personas por los promotores de este evento. En una campaña evangelística, una cruzada. Entonces resulta que el primer día van unas 300,000 personas, el segundo día 300,000 personas y más o menos el mismo público el tercer día, y ese era el último día. Menos de 1 millón de personas cuando se le había prometido 6 millones. Él comienza la tercera noche airado diciendo eso, que hay $4 millones que se han ido a pique.
Y entonces, que se perdieron, porque yo invertí esta cantidad de dinero y a mí me aseguraron que este era el número de personas que iban a venir y nada similar a eso ha ocurrido. Ese reporte de la BBC del año 2005, bastante reciente, correcto, que pueden acceder a él en la pantalla, pueden ver también lo que es la dirección donde está el artículo completo. Correcto. Entonces te das cuenta que el énfasis en el dinero es parte de cómo lucen estos falsos maestros. Hay un Jesús distorsionado, la presentación de Jesús no es correspondiente a la palabra de Dios. Muchas veces hay una demostración y un alarde de poder también.